Buenas tardes, ¿cómo estamos? ¿Con ganas de gamberrear? Pues normal, porque si no, no estarías en Esto lo pagas tú. Aquí se viene con ganas de gamberrear, esto es así. Hello, hello everybody. Qué gusto teneros por aquí, es un placerazo. Dentro de nada va a venir también, pues, Paula Usero, una maravilla de actriz y una mujer increíble que está con todas las ganas del mundo de responder unas cuantas de vuestras preguntas, las que se van a poder en el tiempo que tenemos, que es tanto. Vamos a dejarle entrar a Paula en casa. Buenas, ¿Qué Paula, pasa? ¿cómo estamos? Muy bien, voy a bajar tu sonido, que está súper alto. Además, yo soy de proyectar muchísimo, así Ya que no me... veo, ya veo. ¿Qué tal todo? ¿Qué de libros? Ay, sí, sí, sí. Una bonita librería. ¿Te los has leído ya todos? No, no, no son míos, además. Oye, ¿cómo estás? Muy bien, ¿Sí? estupendamente, sí. Aquí con un tecito. Ah, mira qué bueno, yo con mi kombuchita. Qué rica, me encanta. Esa marca no la he probado, no sé cómo estará. Pues Nunca esta es he... de aquí de Donosti, ya diré yo que te Sí, envíen, y es súper rica porque además es que se ve cuando es natural de verdad y no natural, ¿sabes? ya. Yo he probado siempre otras, pero esa justamente no. Y de hecho lo hablé hace poco. Dije, voy a probar esta a ver qué tal. Porque tomo mogollón, me encanta. Qué bueno, ya haremos que te manden una cajita. Guiño, guiño. Oye, ¿sabes dónde te Dime. has metido? No, no lo sé, no sé qué va a pasar aquí. Nada, pues no te preocupes. Lo que va a pasar es que voy a empezar haciéndote la pregunta cero, que es la pregunta que te deja la persona invitada de ayer para Ah, que vale, respondas tú hoy. La invitada de ayer es Flora González López, una vale. periodista brutal, mujer del tiempo, exeditora de Vogue, y esa pregunta te la hago cuando tú quieras. Pues ya, ¿no? Y así empezamos. Venga, vamos allá. Una reflexión sobre que las terrazas estén llenas y los teatros vacíos, pide. Joder, también ya podría haber sido un poco más fácil. A ver, entiendo que es una gran putada que se haya paralizado el comercio, que se haya paralizado el pequeño comercio también durante todo el confinamiento y que hayamos dejado de recibir ingresos, ¿no? Como sociedad para abastecernos, eh, para salir un poco más a flote, ¿no? O sea, entiendo que es una putada y que cada uno mira para lo suyo. Eh, pero claro, es que eso es una movida un poco heavy. Entiendo que es guay que los hayan abierto y que se vaya reactivando poco a poco la economía porque, o sea, al final estamos haciendo una desescalada por esto, básicamente, es porque necesitamos eh, tener liquidez, ¿no? Tenemos que salir otra vez a flote. Eh, pero me parece una putada que los teatros bueno, a ver, es una medida de seguridad, ¿no? Que los teatros tengan que estar cerrados, como también lo deberían de estar los bares, porque creo que es un gran foco de contagio, sobre todo porque la gente va en grupos muy grandes, no existe distancia de seguridad como nos piden, no existen, no sé, o sea, no existen las mascarillas, ¿no? Cuando te vas a una terraza es como liberación, me la quito y respiro aire, ¿no? Y te reúnes con los amigos que hace mucho que no ves, pero bueno, para eso también están las casas, quiero decir. Estando en fase 2 podemos hacer pequeñas reuniones en casa, ¿no? Y por un lado, pienso que, bueno, pues que está bien que se reactive la economía, que quizá habría que hacerlo de otra manera, delivery, por ejemplo, que la gente vuelve a sus trabajos, hay gente que no querrá, pero hay gente que también lo necesitará, ¿no? Eh, pero, Jolín, pienso que sobre todo en los teatros privados, ¿no? En los teatros que no tienen, que no dependen del Estado, pienso que esos sí que están perdidos de la mano de quien sea, ¿no? Y que están un poco a ver a qué se pueden agarrar para poder volver a abrir
y entiendo que para ellos es una enorme putada abrir al 30% y abrir al 50%. Pero igualmente los cines, quiero decir, las pelis ahora no se van a poder estrenar y no se va a poder contabilizar de la misma manera y a lo Claro, mejor no se estrena una peli porque la hostia en taquilla va a ser fuerte, porque no va a ser como se pensaba, ¿no? Así que bueno, estoy un poco con el corazón dividido porque también me apetece tomarme un vino con mis amigas, normal. me apetece ir a cenar a un restaurante rico y dejar de comer en casa, quiero salir a comer, claro, pero también hay que ser, de verdad, hay que pensar que, joder, que hemos vivido una cosa muy chunga, que es que yo lo pienso y, o sea, esto es como un capítulo de Black Mirror, lo que hemos vivido. Es algo Total. que dentro de muchos años, si tenemos descendencia, contaremos, ¿sabes? Y que se estudiará en los libros de historia de España y creo, ¿sabes? Yo creo que también. Joder, que hay que tener mucho respeto sobre todo por la gente que se está dejando la vida intentando salvar a las personas y por otro lado la gente que se ha dejado la vida, ¿no? Claro. Es que hay Y, un detalle y que bueno, parece que la gente no tiene en cuenta y es que esto no es por ti y por mí que estamos bien, sino por claro, toda la gente que tiene un riesgo real. claro, sí, sí, y que, jolín, que yo puedo pensar que no lo tengo y lo tengo y toco este vaso en el bar no se lava bien porque el agua del lavavajillas no la cambian todo el tiempo y entonces podemos contagiarnos. Entonces, de verdad hay que tener paciencia y calma. Y por otro Eso lado, es. pues, jolín, también me gustaría que saliesen medidas que protegiesen un poco más a los teatros, sobre todo a los pequeños teatros que no dependen del Estado, que son Claro. los más Y las afectados. compañías que están ahí peleando a lo loco, No, ¿verdad? claro, 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 por supuesto, o sea, todo lo que engloba a lo que es hacer teatro, Claro. ¿no? Que ahora mismo es que si no tienes dinero para realizar test, no puedes comenzar o te tienes que arriesgar, ¿no? Y también es un poco como que te lo dejen a ti, ¿no? Un poco Sí, egoísta, como manteneros a salvo, pero bueno, apañaros, no puede ser. total. Oye, sabiendo esto que era la pregunta cero, luego te tocará a ti hacer una, por ¿Sí? cierto, a alguien que quizá conozcas bien y que ya nos ha Mm. saludado, ¿Ah, Borja. sí? Hola, Borgis. Borja González Santaolalla, co-creador y director de la serie de Luimelia, para toda la gente que estáis ahí y que la seguís a tope. Y aprovecho ya para decirte que tenemos, bueno, han llegado, cuando digo 1000, no exagero, tenía 4 hojas enteras de correos que espero, gente que seguís a Paula, que valoréis mucho su tiempo y su esfuerzo y su cariño porque no ha dejado de pelear por estar hoy aquí en esta entrevista y además Sí. que sepáis que yo he calculado 16 horas seguidas leyendo vuestras entrevistas, perdón, vuestras preguntas. 16 horas, bueno, entre ayer que me acosté y hoy, todo el día, para poder elegir 188. 188 son las que hay, así que tú dices el número de uno a otro, saltamos, Qué porque obviamente guay. va a dar tiempo a hacer unas poquitas. Vale, vale. Pues vamos Tú a dices el número empezar con el y ya es 22, que es el día de mi cumpleaños. Venga. el 22. Vámonos. 22. Una pregunta de Laila Vip que dice, ¿qué es la fama para ti? Ahí tú metes el ritmo que quieras y disparamos. Pa, pa, pa. No sé, no existe en mi vida. No, no lo sé, no lo sé. Eso se lo tendrían que preguntar yo qué sé, a Leonardo DiCaprio. No tengo ni zorra, yo qué sé. No lo sé, Laila. Pues otro número, sin miedo. 14. Es que yo Vámonos soy para... muy de pares. Yo soy muy de pares. Esto lo Sí, sabrán por ahí algunos fans. claro, lo que pasa es que como nadie puede elegir dónde está la pregunta, mira, esta es de Luimelia Crash, que dice, Mira, digamos que es la última escena de Luimelia en Amar es para siempre, que tú y Carol estáis diciendo adiós a la Plaza de los Frutos. ¿Qué os gustaría hacer allí para permanecer en la historia de la serie para siempre? Como que ese momento, el último, el que cierra la serie, ¿cuál sería? a ver, yo creo que Luisita y Amelia van a permanecer siempre en la historia de Amares para siempre porque creo que con esta relación se ha hecho historia en la Plaza de los Frutos. Pero me encantaría que se besaran en público y que fuera como el inicio
de la liberación Mm, de mujeres y de hombres. qué bueno. Sí. Pues otro número. ¿Era 180? 188. Pues el 188. Vámonos para abajo del todo. Una pregunta de Adeline que dice, ¿el libro favorito qué recomendarías? A ver, libro favorito, tengo muchísimos. Ahora mismo me estoy leyendo, mira, lo tengo por aquí, a ver si, espérate, porque, bueno, da igual. Me estoy leyendo un libro de Rosa Montero que se Sí. llama Pasiones, que son historias, que es súper guay, que son historias de amor y de desamor, historias truculentas de la historia de la vida, desde Cleopatra a Liz Taylor. Bueno, no sé, es un libro muy guay, es muy entretenido, son historias muy cortitas y que, jolín, que la mayoría de cosas no las sabía y es muy, muy rapidito de leer, no sé, cuando de repente dices, ay, voy a desconectar con algo. Este libro me está gustando mucho. Y luego, bueno, me leí también esta cuarentena el de Gloria Fuertes, su libro, este que es así gigante, precioso, que no puede estar mejor escrito, que tiene un prólogo maravilloso, me encantó. Y luego me leí también un libro que me tocó mucho, y fíjate que yo no soy madre, que se llama El nudo materno, que es un libro muy guay, donde explica sin ningún tipo de miedo, sin ningún tipo de nada, lo que es ser madre, el proceso desde quedarse embarazada hasta tener hijos, la depresión postparto. Me pareció muy interesante y me lo compré el verano pasado cuando hice la película con Iciar Boyain. Tenía que hacer de madre de 2 niños y empecé a documentarme mucho y la madre de los bebés real, ella estaba pasando por una situación complicada y entonces me puse a investigar y descubrí este libro Ujú. y creo que relata a la perfección, bueno, es que es que muy claro, muy cristalino todo. Qué Y bueno, sí, realista, ¿no? sí, es muy guay porque, bueno, te hace comprender mucho la situación de las mujeres y sobre todo que si te pasa a ti está todo bien. Y luego hay un libro que me gusta mucho, perdona, que es de Coral Herrera, que se llama Mujeres que ya no sufren por amor, y es también parecido a este, sin ningún tipo de tapujo, habla sobre el amor romántico, la mentira, ¿no? Mm. Y es un libro muy interesante para entenderte a ti en ciertos momentos de tu vida, de tu relación, para no sentirte mal por pensar cosas, porque todo el mundo lo piensa así. Y es muy bonito tener ahí a alguien, o sea, un reflejo, ¿no? Un comodín al que ir y decir, ay, menos mal, no soy la única que está loca. De lujo, pues dispara otro número, tienes hasta la 188. Vale, pues el 60. Vámonos para arriba. Menos mal que este ratón va como un rayo. La 60 es una pregunta de Alba Jonte que dice una canción. Di una canción que te haya marcado. Me dejó marchar de Coquemaya. Mm, Además tiene un directo maravilloso, grabado en el Calderón con Iván Ferreiro. Eh, es brutal. O sea, es que es escucharla y, o sea, me transporta. qué bueno. Otro número. Eh, 28. Vámonos a la 28, que es una pregunta de Melinda, que a ver, que está en inglés, así que te la traduzco. Vale, ¿qué le dirías a la Paula con 40 años? Que deje de preocuparse por las canas, que están bien. Dímelo, dímelo tú. Joder, es que además me están saliendo y estoy pasándolo regular. Estoy haciéndome a la idea. Sabes que nos dicen la excusa de que si es cana no se cae y estamos todos como encantados. Pero tú ¡Ah! despreocúpate. Ya- Vale, vale. Bueno, pues entonces. Es mentira, yo creo, pero bueno. Otro número. El 12. Vámonos. La 12 es una pregunta de Rodrigo, que dice, ¡Qué ¿el guay, un libro que chico! estabais leyendo cuando os quedasteis encerradas existe? No.
No, no existe eso, lo hicieron los guionistas que escriben muy bonito y lo hicieron ellos, no existe. Equipo de guión, equipo de mercadotecnia, creo que no tenemos que decir mucho más. Otro número. 54. Vale. A veces teniendo tanto para elegir es más complicado, ¿verdad? Joder, madre mía, digo, "Hostia". Esta es de Emily Aguirre y dice, ¿cuál ha sido tu mayor reto como actriz? Pues yo creo que hasta ahora mismo ha sido el tener que hacer de madre de dos bebés eh, de 10 meses y el intentar identificarte en ese personaje, intentar encontrarte ahí. Una chica que se va con 25 años a vivir a Manchester, la locura y a vivir ahí el arte, que Manchester es maravilloso, que si no habéis ido os lo recomiendo muchísimo, que me fui sola cuando me cogieron en la peli porque dije, ¿cómo hago? ¿Sabes? ¿Cómo puedo hacer que vivo aquí si no, nunca he ido? Y ahí empezó como toda la investigación en Manchester. Y eso yo creo que ha sido el mayor reto hasta ahora, porque es realmente jodido ponerte en la piel de una madre con casi depresión, con dos niños, bueno, vivir fuera de tu país es fuerte. Así es. Otro número. 80. Vámonos al 80, que es una pregunta de... ¿Dónde está el nombre? Ana Carrillo, y dice, ¿cómo te imaginas la boda de Luimelia? Así, en 3 detalles. Eh... La boda de Luimelia. Hombre, pues un fiestón, muchas flores y mucho alcohol. Como no sé si va a pasar. Qué bueno, en esa fiesta hay que estar. Otro número. 120. 120, vámonos para abajo. Pregunta de Kelsey, que dice, bueno, esta es larguísima. Quiere empezar diciendo que su novia te tiene como fondo de pantalla en el teléfono y que le hace una gracia regulera. Te Quiere entiendo. saber bien si elegir el papel y protagonizarlo de mujer lesbiana en los 70 te ha educado a ti más sobre el tema de la homosexualidad en esta época. Absolutamente. Absolutamente. Creo que no hay nada más enriquecedor que tener que dar voz a algo que desconoces un poco, ¿no? Bueno, que después sí, que desconoces, porque siempre lo ves desde la barrera, ¿no? Y entonces Claro. cuando te metes y lo vives en tu propia piel, en otro contexto, y ves todo lo que se sufre, te das cuenta que parece que no haya pasado el tiempo, que hay Es verdad. muchas cosas que cambiar, que es súper fuerte. Nosotras, Carol y yo, siempre, siempre lo decimos, es que es muy fuerte, porque todo lo que nos escriben hay veces que decimos, tío, pero qué burrada nos habéis escrito. Y luego te llegan mensajes y diciendo, es que me pasó esto, y dices, hostia, qué fuerte, que es que le ha pasado ayer, ¿sabes? Así que Sí. sí, desde luego, me parece una pregunta muy guay. Sí, En muchísimas de los correos que he recibido hablaban de lo que les ayudáis, no solo para las personas que están en un proceso de apertura y de claro, normalización, que por favor vivamos todos con libertad, todas las personas vivamos con tranquilidad y a sí, toda la gente que tiene ganas de ayudar a que el resto vivamos así de bien, que se sí. vayan de paseíto. Ya, totalmente. Y luego, por otro lado, es que también, o sea, quiero decir, es que hay que vivir libremente nuestra sexualidad, es que no hemos nacido así y ha de ser así para siempre, es que nos podemos sentir atraídos por todo el mundo, es que no, no pasa nada. Y Claro, también es bueno decir esto en voz alta en tu grupo de amigas y decir, tías, pues yo me hubiera morreado con esta ayer, ¿sabes? Y no pasa nada y está todo bien y hay que normalizarlo porque cuanto más se normalice, como más inmunidad habrá social, ¿no? así Sobre es. esto. Otro número, vamos a disparar con las últimas antes de las oficiales del programa, porque esto va a este ritmo. Así Vale, que tú mandas. 144. 144. Es una pregunta de Matt y dice, si tu vida fuera una peli,
¿qué peli eliges? Oh, wow. Bajo el sol de la Toscana. Toma Fíjate que es ya. una película, pero es que me encanta Italia. Me parece que es una película de un color, de un buen rollo, de un alimentarse. También podría decir Come, reza, ama, esta peli que hizo Julia Roberts, que ella es maravillosa. Que bueno, es que me encantan las pelis que de repente te transportan a ese lugar y parece que cuando están comiéndose los espagueti, estés tú también allí. Y Qué además me bueno. parece como el entorno idílico. O sea, es que a mí, si yo me pudiera ir, es que me iría a Italia, a la Toscana, ir a una villa con un huerto a comer pasta, a hacer pan, a ir con la moto. En el chat te lo están diciendo. Bien, Italia, vente a Italia, te lo dicen Claro, por ahí. bajo el sol de la Toscana, Borja, sí, por lo que acabo de decir. Ahí está. Borja, apúntalo, ¿eh? Ya sabes por dónde te la puedes ganar en guión. Otra peli, sí, vamos bien. Otro número, Paula. Otro número. Como si no Eh, te... sí, 176. 176, por ahí han puesto RIP impares. 176, pregunta de Andrea Guzmán. Nos quedamos sorprendidas cuando Carol te cogió de esa manera en la librería. ¿Cómo fue rodar ese momento? Así, en plan breve. ¿Qué momento? Mm. No, Dice claro. en el que te cogió de esa manera en la librería. Un momento apasionado. ¿El incendio igual? Ah, puede ser, sí. Bueno, pues he de decir que eso nos costó un poco grabarlo, porque había fuego de verdad, casi me quemó el pelo una vez. En una de las primeras veces que Carol me cogía, me di con toda la cabeza en el marco de la puerta. Uf. Bueno, fue un poco. Además, es que no teníamos nada de hueco porque detrás de la puerta habían dos tipos ahí que apagaban y encendían el fuego. Fue un poco. O sea, fue fuerte. Además, había muchísima gente en el plató ahí mirando, ¿no? Sí, Claro. fue fuerte. Otro número. Pues 68, o ya lo dije. Genial. Esta es la penúltima antes de ir con las 4 oficiales. A este Vale. ritmo vamos, pero esto lo pagas tú. 6-8. Pregunta de Estefanía que dice: ¿Cuándo le contaste a tu familia que te ibas a vivir sola y a otra ciudad? ¿Cómo se lo tomaron? Mal, mal. Pues, pues otro. Se lo tomaron mal, se lo tomaron un poco. A ver, no mal, pero era como, pero ¿ya qué vas? Claro. Pero ¿para qué te vas? Y. A ver, bueno, pues ya veremos. Pégate la hostia y vuelves. Un poco así. Pues no se la ha pegado. Está currando como una leona, porque así se lo ha peleado. Y para arriba que vamos, Paula, di que sí, siempre con mimo y con cuidadito, que los suelos estos a veces engañan. Ya. Otro número y... Ah, otro. Sí, y ya las El oficiales. 2. El El 2, 2. toma, arriba del todo. Aprovecho para decirte que me han llegado preguntas, aunque aquí hay muchísima gente más diciendo de dónde viene, de la Sí. India, de Estados Unidos, de Singapur, Paraguay, Brasil, México, Panamá, Reino Unido, Argentina, Chile, Colombia, Uruguay, Filipinas, Perú, un país de Asia que no me han dicho cuál es, no sé muy bien por qué, y España. Así que, Hostia. flípalo. Sería Y la increíble pregunta poder ir a todos. es Pero, que, y con muchísimo amor, es verdad claro. que algunas personas confunden el cariño y el respeto con otras cosas, porque voy a hacer una pequeña aclaración, me voy a tomar yo esa... Bueno, me ha dado a mí la gana. Muy Eh, bien. Quiero que sepáis que Paula Usero es actriz, o sea, interpreta a un personaje. Es maravilloso todo lo que hace, pero es ficción. Ella puede amar lo que quiera, como quiera, a quien quiera y como quiera, pero las preguntas que le hacéis, que tienen que ver más con otra cosita, no son preguntas que le podáis hacer a Paula, sino quizá al personaje que interpreta. Que no os flipéis, vamos. Y para eso habría que viajar al pasado, porque claro, Ahí está. Muy bien acotado. La número 2 es de Fabiana y dice: ¿eres más de salir de fiesta o de quedarte en casa viendo una peli? de quedarme en casa viendo una peli. Genial, pues ahora la porra. ¿Cuándo crees que acaba toda esta telenovela? El confinamiento, la pesadilla, esta rollera, más o Bueno, menos. pues dicen
Dicen que acabará a final de junio, ¿no? Pues el día de San Juan. Vale, qué bien, así saltamos las hogueras. La noche de San Juan es una noche potente. Lo es. Claro, aquí ya tendríamos que contar de nuestras vidas. Está bien así. Una Es otro frase, día. no hace falta. Una frase final de cuarentena, tatuable, cortita, da igual que sea un chiste, una poesía, algo que tú digas para insuflar energía, que repitas con tu gente, lo que sea. Eh, es que me estoy acordando de un chiste buenísimo. Cuéntalo. No, pero soy malísima contando chistes. Además, es que es un poco malo. Es que es un poco malo. Paula, no nos puedes dejar con los dientes largos, tienes que contar el chiste. Ay, es que igual está mal contarlo. Bueno, pues es el típico chiste este de gente de Andalucía y es que eso me sabe un poco mal. Podemos hacer dos cosas, o me lo trasladas y luego lo cuento yo para que no te metas en embolados, o hacemos entender al mundo que humor es humor y que todo nace desde el cariño y Sí, desde el amor. jolín, que no pretendo meterme con nadie, pero es que me lo contaron y es muy gracioso. Pues entonces dale caña. A ver, es un tipo que dice Borja que no lo cuente. Uy, Borja, ¿tú crees que no? ¿Me van a dar pa'l pelo? Espero que no. a ver, si el Dire dice que no, pues igual podemos pedirle que lo cuente el mañana, que para eso le vamos a entrevistar. Ay, no sé. Mañana Catalina dice no, Chami dice dilo, Luimelia que lo cuente, Chami que sí. Ay, Oma, ¿qué hacemos? Cojo una moneda. Bueno, a ver, lo cuento, no pasa nada. Quiero decir, es un chiste, no me lo he inventado yo, ¿sabes? Vale. Solo un chiste, tampoco es para tanto, ¿no? Bueno, da igual, es un tipo que está súper motivado con el tema de la iglesia y entonces le escribe una carta al Papa. Entonces, el tipo va, le escribe la carta, le contestan y le dan una fecha. Entonces el tipo se coge un avión, se va a Roma, llega al Vaticano, de repente ve ese monumento ahí gigantísimo y llega, empieza a entrar por los pasillos, abre una puerta, abre otra, y dicen al final, abre otra, y entonces de repente abre una y ve al final al Papa. Y entonces le dicen adelante, adelante, y entonces el tipo da el primer paso y empieza, y hace... Se para adelante y llega y aterriza delante de los pies del Papa. Y el Papa le dice, buonasera. Y le dice, sí, buonasera, pero resbala mucho. Es una tontería muy grande. O sea, seguramente lo he contado fatal, pero no pasa. Muy guay. Y por cierto, que sepas que te habían dicho permiso desde Córdoba. Y Borja ha dicho, venga, va, cuenta. Vale. Está nada ofensivo, es muy divertido, muy divertido. No soy buena contando chistes, pero me hacía mucha gracia. Di que sí, que yo ya te digo, una vez lo intenté y me tuvieron que salvar en el chat porque lo estaba destrozando. Un chiste que contó Diana Corazón aquí y era como, Dios mío, por favor. Oye, Paula, Malísimo, dicen. ¿qué has dicho, perdona? Dicen malísimo. Bueno, habría que veros a vosotras contándolos. Tengo una idea de contar chistes yo. Bueno. Oye, Paula, ¿quién quieres que traiga el programa? ¿Quién quieres que traiga de tu parte? Hombre, pues a mí me encantaría que de mi parte viniera mi hermanito Álvaro. Álvaro de Juana. Venga, El apuntado. Manolín. Pues Álvaro de Juana apuntado. Le digo que voy de tu parte. Hombre, total. De lujo. Y una pregunta para la siguiente persona que voy a entrevistar, que ya sabemos que le conoces bien, le conocemos bien. Borja González Santaolalla, director, co-creador de Luimelia, Master and Commander del barco. ¿Qué le preguntarías? Como si no nos estuviera escuchando. A ver, pues yo a Borja le quiero preguntar. ¿Qué es lo más fuerte que le vas a tener que pedir a Carol y Paula en las nuevas temporadas de Luimelia? ¡Pum! Y de regalo acaba de decir en las nuevas temporadas de Luimelia. Así que gente que seguís la serie, haced que arda esto, llenadla de corazones, darle mimos, mandádselos, porque
Paula, esto lo pagas tú. Mil Qué gracias. guay. Muchas gracias. Qué Un guay. placer. ¿Sabes? Nos queda Igualmente. Vale. la fusión. Esto quiere decir, no te ¿Cómo? asustes, tú te acercas hasta que solo se te vea de la naricita para abajo y Vale. yo de la naricita para arriba. Y gente, Así. tenéis que sacar la foto, eso es, y mandárosla, por favor. Taca, 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 taca. A ver que me subo las gafas. Taca, 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 taca. Genial. Taca, 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 taca. Bravo, yo creo que Hostia, salimos muy feos. Es una mezcla rara, ¿eh? tendrían que hacer esto para que todo el mundo supiera lo que sería ya la mezcla, ¿no? Pues ya sabéis, gente, reventad ahí compartiendo la fotaza esta maravillosa. Mandádmela. A Paula dejadla en paz. Ella ya la verá. Pero no se la mandéis, mandádmela a mí, que yo ya la comparto. Y esto es todo, Paula. Muchísimas gracias por haber compartido con todas Qué guay. nosotras, por haber gamberreado, por tener esa actitud y por ser tan generosa con toda la gente que está por aquí, que escribe, que responde, que mandan detalles, que quieren compartir contigo. Sí, gracias. Un Qué placer. guay. Igualmente. Adiós. Agur. Chao. Todos los días a las 7 de la tarde, hora española, diferentes horas del mundo, 12 México, 1 Chile, en Puerto Rico también es la 1 en Nueva York, a las 2 en Uruguay, en Brasil, en un montón de sitios en Argentina. Todos los días, todos estamos en Esto los pagas tú. Y mañana viene Borja González Santaolalla, director de Luimelia. Pero es que esta semana también viene Lucía Martín Bello, maravillosa actriz también de Luimelia y muchos otros proyectos. Un placerazo teneros por aquí. Meteos a Esto lo pagas tú y ahí podréis ver las personas invitadas de toda la semana, de la semana que viene, para que desde ahí podáis mandar preguntas. Gracias por estar. No perdáis nunca el cariño a la gente que os cuida y siempre que mandéis preguntas, recordad saludar, que es un detallito que se agradece mucho. Ha sido un placer. Quedan 1000 preguntas por hacer, 1000. Quizá tengamos más oportunidades. Ha sido un gusto. Cuidaros mucho. En Esto lo pagas tú. Estamos todos los días a las 7 de la tarde, hora española, peninsular y balear. Cuidaos mucho, sed felices. Me quedo bebiendo mi kombuchita, que de tanto hablar ¡se me va la voz! Muchos muases. Mirad las historias del programa, que ahí pongo cómo decir para que podáis mandar más recomendaciones de invitadas y colaborar y todo ese rollo. Sí, lo guardo, no os preocupéis. Vamos. Mirad ahí está. ¿Que cómo podéis? Ah, vale, para colaborar lo tenéis en mi perfil. Sí, guardo el vídeo, no os preocupéis. En mi perfil podéis ver cómo se puede colaborar con el programa. Gracias.